Segunda Guerra Mundial entró en su cuarto año, se había convertido en un enfrentamiento verdaderamente global. En 1943, cada vez más naciones se habían visto envueltas en el conflicto, ya fuera alineándose con los aliados o con las potencias del eje, o quedando impotentes bajo la ocupación militar. Al invadir la Unión Soviética, Adolf Hitler se había enfrentado a un enemigo formidable. En el gélido invierno ruso, entre las ruinas de una ciudad que había sufrido durante demasiados meses, las fuerzas alemanas se rendirían humillantemente y muchos miles de soldados serían llevados como prisioneros de guerra soviéticos. La pérdida de Stalingrado supuso un punto de inflexión, ya que el Ejército Rojo se envalentonó para iniciar una nueva ofensiva contra los ocupantes alemanes, recuperando su vasta nación pieza a pieza. Los alemanes de a pie eran cada vez más conscientes de la importante ventaja que los estadounidenses aportaban al esfuerzo bélico aliado. Los bombarderos de la Fuerza Aérea estadounidense se unieron a la RAF en audaces incursiones sobre puertos, centros industriales y grandes ciudades, enviando un mensaje de desafío y determinación a Hitler y sus generales, y tratando también de socavar aún más la menguante confianza del público en el liderazgo del Führer. En 1943, también había motivos para el optimismo en la Guerra del Pacífico contra Japón. Para los jóvenes marines estadounidenses, la isla de Guadalcanal, en el Mar del Sur, era sinónimo de todo menos un paraíso tropical. Había llegado a significar noches interrumpidas por el estruendo de las bombas y el fuego de artillería, combates salvajes en la selva empapada, marines que se lanzaban a las trincheras para protegerse, mientras los aviones japoneses ametrallaban el paisaje, mientras los estadounidenses luchaban contra la malaria y la disentería, además de esquivar los disparos de los francotiradores. Pero el control que Japón había ejercido con tenacidad sobre Guadalcanal se estaba aflojando de forma lenta pero segura, y la victoria llegó antes de lo que los comandantes estadounidenses y australianos se atrevían a esperar. En todo el sudeste asiático, el militarismo japonés seguía sometiendo a diversas naciones y poblaciones a su duro dominio, desmintiendo las promesas de Japón de que conduciría a las naciones asiáticas hacia un nuevo y brillante futuro. La Segunda Guerra Mundial planteó un verdadero dilema a los nacionalistas anticolonialistas de la región. ¿Debían creer en las promesas de Japón o unirse a los aliados? Sin embargo, el trato a menudo bárbaro que los nuevos señores japoneses dispensaban a las poblaciones locales ayudó a resolver la cuestión, y el colonialismo parecía definitivamente el menor de dos males. Es más, el presidente estadounidense Roosevelt estaba construyendo cuidadosamente una relación de cooperación con China, una nación en guerra con Japón, desde 1937. Los chinos estaban firmemente del lado de la victoria aliada, a pesar de sus reservas sobre la cooperación con Occidente. Además, en el norte de África, los aliados recibieron una acogida favorable por parte de la población indígena. Estos observaban en silencio cómo las mareas de la guerra fluían y refluían por sus tierras. Se estaba librando un choque entre titanes europeos que, afortunadamente, se desarrollaba en su mayor parte en los áridos desiertos más allá de sus ciudades. Para los aliados, el éxito en las arenas y las colinas rocosas del norte de África les dio la esperanza de que el fin del nacionalsocialismo de Hitler y su malvada ideología de pureza racial era ahora a la vista. A principios de 1943, las tropas estadounidenses y británicas que habían desembarcado por sorpresa en las costas de Marruecos y Argelia al comienzo del invierno seguían intentando avanzar hacia el este, con la esperanza de unirse finalmente a las fuerzas del mariscal de campo británico
Bernard Montgomery. El octavo ejército de Montgomery avanzaba por la costa mediterránea desde la otra dirección, pisándole los talones a los alemanes en retirada, liderados por el mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto de Hitler. La victoria de Montgomery sobre las fuerzas de Rommel en el campo de batalla del desierto de El Alamein, en Libia, había supuesto un gran impulso para la moral británica. No obstante, el avance aliado en El Alamein había llevado a Hitler a dar mayor importancia estratégica al norte de África. Junto con su aliado italiano, Benito Mussolini, Hitler había enviado más hombres y equipo a la región por mar y aire desde Sicilia. Además, los éxitos aliados en el norte de África habían llevado a Hitler a ordenar la ocupación directa de la parte sureste de Francia, que hasta ese momento había sido administrada por el gobierno francés pro-nazi, con sede en la ciudad de Vichy. Toda Francia estaba ahora directamente bajo la mano de hierro de los nazis, y la mayor parte del resto de Europa estaba bajo el dominio directo de los nazis, o gobernada por gobiernos que se habían alineado con Hitler. Y los planes del Führer para un nuevo orden, basado en ideas de supremacía racial, se estaban intensificando. El foco del odio de Hitler eran los judíos de Europa, y en los 9 meses anteriores, 5 campos de exterminio en la Polonia ocupada por los nazis habían comenzado sus operaciones asesinas. Mientras tanto, en Estados Unidos, la opinión pública seguía unida detrás del presidente Roosevelt en apoyo de la guerra contra Alemania y las potencias del eje, incluido, por supuesto, Japón. El devastador ataque japonés a Pearl Harbor no era algo que se pudiera olvidar fácilmente, ni perdonar jamás. Los japoneses buscaban eliminar el poder naval estadounidense en el Pacífico Central para asegurarse el acceso a los yacimientos petrolíferos de las Indias Orientales Neerlandesas, como se conocía entonces a la actual Indonesia, así como a otros territorios ricos en recursos al sur. Un Japón resurgente se había alineado con el impulso nazi por la supremacía en Europa, mientras que en Asia, el gobierno japonés consideraba que era la única nación con el poderío industrial y militar necesario para poner fin a siglos de dominio occidental. En enero de 1943, Japón ya había arrebatado el control de Filipinas a las fuerzas defensivas estadounidenses y filipinas. Los japoneses también habían tomado Hong Kong, Malasia y Singapur a los británicos, e Indonesia a los holandeses. En Birmania, fronteriza con la India, donde crecía la agitación por la independencia de Gran Bretaña, las fuerzas japonesas habían entrado sin encontrar apenas oposición. Pero durante meses, las tropas estadounidenses y australianas habían estado luchando contra los japoneses por tierra y mar en las Islas Salomón, al norte de Papúa Nueva Guinea. Finalmente, los comandantes militares japoneses decidieron reducir sus pérdidas y evacuar lo que quedaba de sus fuerzas de la isla clave de Guadalcanal, en las Islas Salomón. Cuando el jefe de Estado japonés, el emperador Hirohito, dio su aprobación formal a la retirada, los aliados tuvieron la esperanza de que tal vez la racha de victorias japonesas en el sudeste asiático estuviera llegando a su fin. Y al otro lado del mundo, en medio de las nieves del invierno ruso, los alemanes también se enfrentaban a una dura oposición, ya que las tropas soviéticas y nazis estaban enzarzadas en una guerra de desgaste, el trascendental enfrentamiento entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética, que había comenzado cuando los nazis cruzaron la frontera desde la Polonia, ocupada un año y medio antes, entraba en enero de 1943 en su trágico acto final. Hitler esperaba que el régimen comunista de Joseph Stalin se derrumbara desde dentro,
pero este frente oriental había resultado ser una sangría cada vez más peligrosa para los recursos humanos y militares del Tercer Reich. Los alemanes habían descubierto por las malas lo decidida que estaba el Ejército Rojo a resistirles. Ahora, un segundo y duro invierno ruso estaba minando la moral de los soldados alemanes, agotados y helados, y en ningún lugar más que en la ciudad de Stalingrado, a orillas del caudaloso río Volga. Stalingrado, hoy conocida como Volgogrado, se encuentra a unos 965 kilómetros al sur de Moscú, pero su ubicación le permitía controlar el transporte fluvial de suministros hacia el norte de la Unión Soviética. Las fábricas de su zona industrial habían seguido produciendo tractores y armamento a pesar de la guerra y la invasión. Y más allá de la ciudad, al sur, se extendía la rica región petrolera del Cáucaso, que los soviéticos consideraban una parte vital de su imperio. Por todas estas razones, la ciudad de Stalingrado había atraído la atención de Hitler, y el verano anterior había sufrido un bombardeo masivo de la Luftwaffe, mientras el sexto ejército alemán intentaba rodearla por tierra. A medida que la ciudad quedaba reducida a escombros, el número de muertos ascendió a decenas y luego a cientos de miles. Los rusos, tanto civiles como militares, sufrieron con diferencia el mayor número de bajas. Pero entonces, en noviembre de 1942, una contraofensiva del Ejército Rojo atrapó a las fuerzas alemanas, junto con algunos contingentes de Rumanía e Italia, en un enclave de tierra en la orilla oeste del río, e impidió que los refuerzos alemanes lograran abrirse paso. Los suministros se agotaban rápidamente y el tifus se propagaba entre las tropas alemanas y los demás contingentes nacionales que luchaban junto a ellas. Apenas 9 días después de comenzar el nuevo año, 1943, mientras la nieve seguía cubriendo la ciudad, un capitán ruso se presentó ante las líneas alemanas con una bandera blanca. Ofrecía al general Friedrich Paulus, comandante del sexto ejército alemán, la oportunidad de realizar una rendición honorable. Paulus era un estratega experimentado que había comenzado su carrera militar antes de la Primera Guerra Mundial y que estaba haciendo todo lo posible por cumplir las órdenes del Führer de defender Stalingrado a toda costa. Sin embargo, poco podía hacer, y Paulus y sus hombres se dieron cuenta de que se esperaba que lucharan hasta la muerte. Después de que los alemanes resistieran todo lo que pudieron, en la tarde del último día de enero, el Ejército Rojo irrumpió en la ciudad, obligando a Paulus a retirarse a unos antiguos grandes almacenes. Pero los rusos pronto lo capturaron en el sótano del edificio, tumbado completamente vestido en su catre. Él y sus hombres ya no tenían fuerzas para seguir luchando. A todos los efectos, la pesadilla que había sido la batalla de Stalingrado había terminado. En otros lugares, las señales eran igualmente ominosas para los invasores alemanes. El 18 de enero se rompió el bloqueo que habían impuesto alrededor de la segunda ciudad más importante de Rusia, Leningrado, la actual San Petersburgo. Los rusos liberaron un estrecho corredor de tierra a través del cual se podían llevar al menos más suministros para la población hambrienta y enferma de la ciudad, y se podía evacuar a más civiles a lugares seguros. Stalin llevaba tiempo presionando a Estados Unidos y Gran Bretaña para que abrieran un frente en Europa Occidental con el fin de aliviar parte de la presión sobre la Unión Soviética. Aunque aún no era posible abrir un segundo frente en Europa, los avances de los aliados en el norte de África ya habían desviado parte de los recursos militares del eje de Rusia. Mientras las fuerzas aliadas en el norte de África se tomaban un respiro, empantanadas por las lluvias invernales, en las más altas esferas políticas se estaban gestando movimientos para acordar qué se debía hacer a continuación.
Mientras la batalla de Stalingrado entraba en su última y desesperada fase, dos hombres se registraron en el Hotel Anfa de Casablanca, el principal puerto marítimo de Marruecos, con los nombres falsos de Almirante Q y Señor P. El personal del hotel se quedó atónito al ver que se trataba, en realidad, del presidente estadounidense Roosevelt, que había volado desde África Occidental, y del primer ministro Winston Churchill, que había llegado desde Londres en un bombardero reconvertido. Stalin había sido invitado a unirse a ellos, pero envió un mensaje diciendo que no podía abandonar su país en un momento tan crucial, aunque se aseguró de recordar a los dos líderes que habían prometido abrir un segundo frente en Europa esa primavera. Marruecos era un protectorado francés anteriormente controlado por comandantes leales al gobierno Ea de Vichy. Ahora representaba un lugar de encuentro seguro para los dos líderes, ya que, tras la llegada de los aliados, el alto mando francés, el almirante Darlan, había renunciado a su lealtad a Vichy y cedido formalmente a Estados Unidos el derecho a supervisar todos los puertos, el transporte y los movimientos de tropas. Cuando Darlan fue asesinado por un disidente francés pocas semanas después, su puesto como administrador del norte de África fue ocupado por otro antiguo partidario de Vichy, el general Henri Giraud. Este había sido preparado para este papel por los estadounidenses, para gran disgusto de otro general francés, Charles de Gaulle. Se había opuesto al nazismo y al gobierno de Vichy desde el principio, y como comandante de las fuerzas francesas libres con base en Londres, se había convertido en un símbolo de la resistencia francesa. Los dos generales franceses también fueron persuadidos para que asistieran a las 9 jornadas de conversaciones en el Hotel Anfa, que pasarían a la historia como la Conferencia de Casablanca, donde se vieron obligados a mantener su hostilidad dentro de los límites diplomáticos. Las relaciones entre Roosevelt y Churchill eran mucho más fáciles, ya que era la cuarta vez que los dos líderes se reunían desde el comienzo de la guerra. Al terminar la Conferencia de Casablanca, Roosevelt declaró a la prensa que él y Churchill habían acordado que la guerra continuaría hasta que los aliados obtuvieran una rendición incondicional. No habría acuerdos con el enemigo y los responsables de las atrocidades serían juzgados. De hecho, los aliados habían decidido esta política antes de Casablanca. En Estados Unidos y Gran Bretaña se criticó la política de colaborar en el norte de África con antiguos comandantes de Vichy, que anteriormente habían colaborado con los nazis. Por lo tanto, Roosevelt y Churchill tuvieron que volver a insistir en que su objetivo era la derrota total del nazismo y toda su grotesca ideología. Y como señala Stalin, Roosevelt también dijo a los periodistas que le escuchaban que quería rendir homenaje al enorme peso de la guerra que estaba soportando Rusia. Sin embargo, algunas de las decisiones más importantes tomadas en Casablanca tuvieron que mantenerse inevitablemente fuera del ámbito público. La primera fue la decisión de que el segundo frente que se abriría contra la Alemania nazi en Europa sería inicialmente a través de Sicilia o Cerdeña y hacia la Italia continental, en lugar de a través del noroeste de Francia. También se decidió que la invasión a través del Canal de la Mancha no sería posible en 1943. Aún no había suficientes tropas estadounidenses en Inglaterra, ni suficientes barcos preparados para llevar a cabo un desembarco importante en Francia. No obstante, se comenzó a planificar seriamente esta invasión para 1944. Otro resultado no divulgado de la reunión de Casablanca fue un acuerdo por el que los bombardeos sobre Alemania, por parte de bombarderos estadounidenses y británicos, tendrían como objetivo alejar el poderío militar alemán de los teatros de guerra rusos y mediterráneos. Los bombardeos también tendrían como objetivo destruir la infraestructura militar e industrial de Alemania y, en palabras del acuerdo, minar la moral del pueblo alemán hasta el punto de debilitar fatalmente su capacidad de resistencia armada.
En cuanto a los dos generales franceses, llegaron a su propia resolución en la conferencia, acordando compartir la autoridad en el norte de África francés, que esperaban que, a partir de entonces, permaneciera bajo el control de los aliados. Aún así, el norte de África estaba resultando muy poco acogedor para los aliados recién desembarcados, y la carretera que atravesaba Túnez para enlazar con los hombres de Montgomery era, como mínimo, difícil. Habían cruzado la frontera con Túnez semanas antes, pero se habían visto frenados por las unidades alemanas y las lluvias invernales, que habían hecho intransitables las carreteras. En la capital, Túnez, situada a una tentadora distancia de la isla italiana de Sicilia, los alemanes y los italianos habían estado reforzando su presencia militar, reubicando aviones de transporte desde el frente oriental. El comandante francés en Túnez seguía siendo leal a Vichy y permitía a los alemanes utilizar los aeródromos tunecinos para este transporte aéreo. Mientras la marina italiana luchaba contra la escasez de petróleo, los aliados sufrían la falta de barcos suficientes para transportar a sus tropas a través del Mediterráneo, incluso con embarcaciones civiles como cruceros reclutados para el servicio. Tras la batalla de El Alamein, Rommel nunca más sería capaz de mantener un frente firme contra Montgomery y sus hombres, entre los que se encontraban sudafricanos, indios, neozelandeses y otros junto a soldados británicos. Al amanecer del 23 de enero, un tanque británico con 7 Gordon Highlanders, aferrados a él, entró ruidosamente en la desierta capital libia, Trípoli, después de recorrer una carretera costera vacía pero fuertemente minada, donde todos los puentes habían sido demolidos por las fuerzas del Eje en retirada. Los tanques aliados que le seguían descubrieron que el zorro del desierto de Hitler y sus hombres ya se habían retirado, y Montgomery pudo aceptar la rendición de la ciudad por parte de su alcalde italiano, que se vistió con sus mejores galas para la ocasión. La captura de Trípoli significó que Rommel, que ahora retrocedía hacia Túnez, había perdido su principal base de suministros, y los italianos habían perdido la última parte de su imperio africano. Sin embargo, aunque los nazis estaban perdiendo su dominio sobre el norte de África, seguían siendo dominantes en toda Europa, y no había forma de detener su reinado de terror en las naciones que ocupaban. A principios de 1943, había 5 campos de exterminio en funcionamiento en la Polonia ocupada, a diferencia de los campos de concentración, donde los nazis encarcelaban a una serie de opositores políticos y religiosos, y a personas que consideraban socialmente desviadas. Los campos de exterminio se construyeron expresamente con el fin de llevar a cabo asesinatos a escala industrial. Entre las víctimas de los campos de exterminio se encontraban polacos, húngaros y prisioneros de guerra soviéticos, pero eran los judíos, a menudo transportados allí desde toda Europa, los principales objetivos. Al frente de este genocidio estaba Heinrich Himmler, uno de los secuaces más poderosos de Hitler. Las SS de Himmler operaban unidades policiales y militares junto al ejército alemán regular, y sus miembros eran reclutados por su compromiso ideológico con el nazismo y su supuesta pureza racial. Las SS eran el prototipo de la raza superior con la que soñaba Hitler. En Polonia, la capital, Varsovia, había sido el hogar de la mayoría de los judíos del país. Más de 2 años antes, los alemanes habían obligado a todos los judíos de Varsovia a trasladarse a una zona amurallada, conocida como el gueto. Todos los movimientos de entrada y salida estaban controlados por guardias armados, lo que aislaba a los judíos del mundo exterior, donde, en condiciones de hacinamiento, el tifus y la tuberculosis se propagaban como la pólvora, y la desnutrición era generalizada. En 1943, unos 330.000 judíos ya habían sido deportados del gueto de Varsovia, pero aún quedaban unos 60.000. Por eso, fue una sorpresa para los guardias alemanes cuando, a mediados de enero,
estalló una pequeña rebelión, precursora del levantamiento más famoso. Por primera vez, los judíos recluidos en el gueto de Varsovia, que se había convertido en una sala de espera para los campos de exterminio, intentaron contraatacar y dieron a los nazis una muestra de lo que les esperaba. De vuelta en Alemania, la gente común que llevaba una vida cotidiana también comenzaba a sentirse desilusionada con Hitler y el régimen nazi, sobre todo porque a finales de mes, tanto la Fuerza Aérea Americana como la RAF habían estado bombardeando objetivos importantes, entre ellos Berlín. El 16 de enero, la RAF había regresado a Berlín tras 14 meses de ausencia. La ciudad fue alcanzada por 8.000 bombas de gran tamaño y miles de bombas incendiarias más pequeñas, y los intensos bombardeos continuaron durante una segunda noche. 10 días después, los bombarderos estadounidenses realizaron sus primeros ataques sobre territorio alemán, en un ataque diurno contra la base naval de Wilhelmshaven, en el Mar del Norte, al oeste de Hamburgo. A continuación, la propia Hamburgo fue objeto de ataques, y el sábado 30 de enero la RAF conmemoró el 10º aniversario de la Alemania nazi, con 2 bombardeos diurnos sobre el país. El segundo, por la tarde, se programó para estropear la retransmisión por radio de un discurso conmemorativo del ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Independientemente de las dudas que pudiera tener el pueblo alemán y de las preguntas que se hicieran los colaboradores más cercanos de Hitler sobre su estado mental, Goebbels era el más leal de todos. Y nunca antes se había necesitado tanto la elocuencia de Joseph Goebbels, sobre todo cuando empezaron a filtrarse las noticias de la derrota alemana en la batalla de Stalingrad. Stalingrad fue la primera derrota militar a gran escala de los nazis, y no se podía ocultar la magnitud de las pérdidas a un pueblo alemán ya desanimado. El 2 de febrero, las últimas unidades del eje en la zona industrializada de la ciudad rusa siguieron finalmente el ejemplo del general Paulus y depusieron las armas. El recuento de víctimas en Stalingrado habla por sí solo. Por parte del eje, al menos 120.000 hombres habían muerto, mientras que 91.000 soldados, entre ellos 24 generales nazis, habían sido hechos prisioneros de guerra. Solo unos 5.000 de estos prisioneros lograrían regresar a casa. Más de una cuarta parte pereció en los días inmediatamente posteriores a su captura, debilitados por las enfermedades, la desnutrición y la falta de atención médica. Por parte de los rusos, la población civil de Stalingrado había sido diezmada, mientras que las bajas del Ejército Rojo fueron incluso superiores a las de los alemanes. Algunos estiman que hasta 250.000 de soldados rusos murieron, fueron capturados o resultaron heridos en la ciudad. En su cuartel general de campaña en Rastenburg, en Prusia Oriental, Hitler reprendió a sus generales. La aplastante derrota en Stalingrado había aumentado su desconfianza hacia sus oficiales superiores, muchos de los cuales habían sido soldados de carrera mucho antes de convertirse en nazis. Y la inquietud de Hitler estaba bien fundada, sobre todo porque, tras Stalingrado, el general Paulus se convirtió en uno de los líderes de una liga de oficiales alemanes patrocinada por los soviéticos, en la que realizaba emisiones de radio, en las que instaba a sus compañeros oficiales a derrocar a Hitler. En Berlín, Goebbels pronunció un discurso entusiasta en un mitin multitudinario que se retransmitió por radio en toda Alemania. El público que abarrotaba el estadio había sido cuidadosamente seleccionado y rugió de aprobación cuando Goebbels instó a la nación alemana a redoblar sus esfuerzos, contra lo que describió como la amenaza bolchevique del Este. Solo ahora, después de Stalingrado, se comprendía la magnitud de esta amenaza, dijo, pero el pueblo alemán seguiría a Hitler en las buenas y en las malas. Como él mismo dijo, ¿queréis una guerra total?, gritó. Si es necesario,
¿Queréis una guerra más total y radical que cualquier cosa que podamos imaginar? El público se puso en pie coreando su apoyo. Pero el apoyo a Hitler se estaba desvaneciendo. Los compradores del centro de Múnich se quedaron atónitos al ver pintadas antinazis en las paredes, y en la universidad de la ciudad, los estudiantes se atrevieron incluso a protestar, coreando «Abajo Hitler». Un grupo estudiantil clandestino, la Rosa Blanca, llevaba varios meses distribuyendo cartas antinazis en varias ciudades. Los estudiantes de la Rosa Blanca eran pacíficos, algunos habían servido en el Frente Oriental, y uno de ellos había sido testigo del trato que los opresores alemanes daban a los judíos polacos en el gueto de Varsovia, y no podía borrar esas imágenes de su mente. ¿No es cierto que todos los alemanes se avergüenzan de su gobierno en estos días?, decía la primera carta. ¿Quién puede imaginar el grado de vergüenza cuando los horribles crímenes que superan infinitamente cualquier medida humana salen a la luz? Como era de esperar, los nazis aplastaron rápidamente el movimiento antes de que pudiera convertirse en algo más peligroso. La policía secreta de la Gestapo fue informada y los dos cabecillas, Hans Scholl, un estudiante de medicina de 25 años, y su hermana Sophie, una estudiante de biología de solo 21 años, fueron ejecutados a finales de febrero junto con un tercer estudiante. Otros 3 activistas de la Rosa Blanca correrían la misma suerte antes de que acabara el año, pagando el precio más alto por expresar lo que muchos en Alemania pensaban por entonces. Si bien la derrota en Stalingrado había asestado un duro golpe al prestigio del ejército alemán en Europa, en el Pacífico la imagen del ejército japonés como una máquina militar invencible y eficiente también comenzaba a desmoronarse. Los aliados habían elegido el poco conocido archipiélago de las Islas Salomón en el Pacífico Sur como punto de partida para su contraofensiva contra Japón. Cuando los japoneses ocuparon algunas de las islas más grandes, las tropas estadounidenses y australianas desembarcaron en una de ellas, Guadalcanal. La isla tenía un aeródromo en construcción, y si los japoneses lograban tomar el control y ponerlo en funcionamiento, sin duda podrían amenazar las rutas de suministro entre Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Durante el otoño y el invierno de 1942, los japoneses libraron una feroz batalla por tierra, mar y aire, mientras que los isleños simpatizantes de los aliados vigilaban los movimientos del ejército japonés. A principios de 1943, las tropas estadounidenses avanzaban por el norte de Guadalcanal. El aeródromo ya estaba en manos estadounidenses, pero temían una nueva ofensiva japonesa. Pocos sospechaban que los comandantes japoneses ya habían recibido la bendición del emperador para retirarse y que las maniobras navales eran en realidad preparativos para la evacuación de miles de soldados japoneses. A finales de la primera semana de febrero, más de 10.000 soldados japoneses habían sido retirados de la isla antes de que los aliados se dieran cuenta de que la batalla de Guadalcanal había terminado. A partir de ese momento, Guadalcanal se convertiría en una importante base aliada, con nuevas pistas de aterrizaje y un puerto. Había costado la vida a 1.700 soldados estadounidenses y 5.000 habían resultado heridos, pero el objetivo final, la reconquista de Filipinas, ya no parecía una tarea tan imposible. Además, los astilleros estadounidenses trabajaban a pleno rendimiento, produciendo buques de guerra que los japoneses no podían esperar igualar. Para Japón, la pérdida de 860 aviones y 15 buques de guerra con sus tripulaciones altamente entrenadas iba a ser un problema importante. La derrota llevó al ejército japonés a llevar a cabo una importante reevaluación de su estrategia, ya que decidieron mantener el control del centro de Nueva Guinea y adoptar una postura defensiva a lo largo del perímetro sur de su zona de control. A pesar del revés sufrido en Guadalcanal, la determinación de Japón de presentarse como líder de una Asia recién despertada tenía el potencial de socavar seriamente el esfuerzo bélico aliado,
En ningún lugar era esto más evidente que en la India, considerada en su día la joya de la corona del Imperio Británico, donde el ejército británico se había abastecido tradicionalmente de un gran número de reclutas indios. Pero la lucha por la independencia de la India ya estaba cobrando impulso. En 1943, el líder nacionalista indio Mahatma Gandhi fue detenido por declarar que la India debía obtener la independencia inmediata si quería seguir apoyando el esfuerzo bélico aliado. En consecuencia, se produjeron detenciones masivas de los partidarios de Gandhi, mientras que la policía disparó contra manifestantes desarmados de la En el este de la India, la población local ya no sentía temor por sus señores británicos. Tras haber presenciado su humillante retirada de Birmania el año anterior y había recurrido al sabotaje de las vías férreas y las líneas telegráficas. La pérdida de Birmania había privado de un plumazo a la India del 15% de su suministro de arroz, el alimento básico del que dependían los pobres del país. Por lo tanto, los británicos se dieron cuenta rápidamente de que era vital recuperar el control de Birmania para sofocar las rebeliones en la India, así como para derrotar a los japoneses. Cuando gran parte de la costa este de China, la famosa carretera de Birmania había sido la principal ruta para llevar suministros a las fuerzas nacionalistas chinas en el interior del país. Pero ahora que los japoneses habían cerrado esta carretera, los aliados necesitaban abrir otra ruta para garantizar el suministro a China. El presidente estadounidense Roosevelt creía firmemente que la ayuda de China era vital en la batalla contra los japoneses y había convencido al líder chino, Chiang Kai-shek, para que aceptara al teniente general estadounidense Joe Stilwell como su asesor militar, con el título de comandante en jefe. En una reunión celebrada en Nueva Delhi, el 7 de febrero, Chiang Kai-shek accedió a proporcionar mano de obra para ayudar a reconquistar Birmania a cambio de la ayuda estadounidense. Stilwell ya supervisaba la construcción de una nueva carretera desde Ledo, en la India, para conectar con el tramo final de la carretera de Birmania. Las obras de esta ambiciosa hazaña de ingeniería avanzaban lentamente a principios de 1943, con la ayuda de unos 15,000 soldados estadounidenses, la mayoría de ellos afro-os, y 35,000 indios. Las enfermedades tropicales se cobraron un alto precio. Cientos de soldados estadounidenses murieron durante la construcción de la carretera de Ledo, al igual que muchos de los lugareños que también participaron en ella. Los comandantes de la Fuerza Aérea estadounidense pensaban que la carretera nunca sería tan eficaz como los peligrosos lanzamientos aéreos de suministros que estaban organizando a través de las montañas para los chinos. Y con el tiempo, lamentablemente, se demostraría que tenían razón. Una ofensiva terrestre británica contra los japoneses en la costa occidental de Arakan, en Birmania, en la bahía de Bengala, avanzaba con la misma lentitud. Los soldados británicos e indios se dieron cuenta de que sus enemigos japoneses estaban bien entrenados y curtidos en el campo de batalla. Esta primera campaña de Arakan se benefició al menos de una investigación pionera que se había llevado a cabo para encontrar un fármaco eficaz para proteger a las tropas contra la malaria. A medida que avanzaba el mes de febrero, los británicos necesitaban desesperadamente un impulso para levantar la moral, y el éxito en Birmania sin duda lo proporcionaría. En el momento perfecto, una unidad de fuerzas especiales que había estado entrenando al otro lado de la frontera, en la India, se encontró en el punto de mira de los medios de comunicación. Se habían elaborado planes para que se infiltraran tras las líneas japonesas en Birmania y, en general, interrumpieran los suministros enemigos, destruyendo los sistemas de transporte siempre que fuera posible, y su comandante británico dijo a los periodistas que esta fuerza especial se llamaría Chindits, en honor a un mítico león birmano. Con unos 3,000 hombres, los Chindits cruzaron la frontera desde la India y se adentraron en Birmania, pero se encontraron con un terreno mucho más difícil de lo esperado. Las fuerzas lograron volar varios puentes y se enfrentaron a la infantería japonesa, divisiones,
pero a finales de marzo recibieron la orden de regresar a la India. Sin embargo, a pesar de que solo consiguieron interrumpir las comunicaciones ferroviarias japonesas durante menos de una semana, la historia de los Chindits recibió una amplia cobertura mediática y sin duda mejoró la moral británica en la India y en el país. Evidentemente, con una mejor planificación, sería posible debilitar a los japoneses en la Guerra de la Selva. A medida que avanzaba 1943, los aliados se vieron en la necesidad de adaptar su estrategia militar a una variedad de terrenos inhóspitos. La selva birmana exigía sin duda tácticas de guerrilla, pero los amplios horizontes del norte de África proporcionaban el escenario para estrategias militares más clásicas. El general estadounidense Dwight D. Eisenhower recibió entonces la autoridad general sobre las operaciones militares aliadas en toda la región mediterránea, y el general británico Bernard Montgomery pasó a estar bajo su mando directo. Eisenhower era un comandante militar poco habitual, ya que nunca había participado en combate, pero gracias a su consumada habilidad y experiencia en mediación y diplomacia, se había ganado el respeto de todos los comandantes del frente, lo que, de hecho, era un logro bastante notable. No obstante, Eisenhower tenía por delante una tarea difícil y necesitaría la cooperación total de todos aquellos a su mando. El 12 de febrero, bajo una lluvia torrencial, la séptima división blindada de los aliados cruzó la frontera de Libia a Túnez. Toda Libia estaba ahora en manos de los aliados, y Montgomery pudo supervisar la descarga de nuevos equipos y suministros en el puerto de Trípoli, recientemente despejado. Era preocupante que unas 17.000 fuerzas italianas y alemanas se encontraran ahora en Túnez, y era imperativo impedir que Rommel se uniera a ellas. A mediados de febrero, Rommel se dirigió hacia el oeste para interceptar a las fuerzas aliadas, cuya principal base de suministros se encontraba en la ciudad argelina de Tebesa, justo al otro lado de la frontera con Túnez, pero la carretera a Tebesa serpenteaba por una estrecha pista de montaña conocida como el Paso de Kasserine. Este fue el escenario del primer enfrentamiento a gran escala entre las fuerzas estadounidenses y alemanas en la Segunda Guerra Mundial, y las tropas estadounidenses, sin experiencia, sufrieron grandes bajas. Las armas ligeras y los tanques estadounidenses tenían pocas posibilidades frente al pesado equipamiento alemán, pero en pocos días, los aliados recuperaron el control del paso gracias al uso estratégico y preciso de la fuerza aérea. Por fin parecía que se acababa el tiempo para el zorro del desierto de Hitler, y en Gran Bretaña se agradecía mucho cualquier cosa que mejorara la moral. En marzo de 1943, la población británica seguía soportando la austeridad y las incertidumbres de la vida en tiempos de guerra. Hasta entonces, las bajas civiles en Gran Bretaña superaban en número a las de las fuerzas armadas del país, pero los implacables bombardeos nocturnos alemanes sobre Londres ya habían quedado atrás. Muchos de los que habían abandonado la capital en busca de seguridad habían regresado, y todo el mundo se las arreglaba lo mejor que podía, en medio del racionamiento y la escasez. Las campañas informativas del gobierno habían logrado convencer a la población de que el racionamiento era algo que debía tolerarse con buen humor, y cada vez más personas se daban cuenta de que la mejor manera de disponer de un suministro constante de alimentos frescos era criar pollos y cultivar un trozo de tierra en la parcela local o en su jardín, si lo tenían. Irónicamente, las privaciones de la guerra tuvieron un efecto secundario positivo en Gran Bretaña, ya que acabaron con el desempleo masivo de los años de entreguerras, ya que el aumento del gasto público cubrió los costes de mantener a Gran Bretaña en equilibrio. Se aprendían lecciones a diario mientras Gran Bretaña se unía para sobrevivir, y se hicieron propuestas para que, después de la guerra, se introdujera un nuevo sistema, que ahora conocemos como seguridad social, para proporcionar un nivel de vida mínimo a todo el mundo.
también sería necesario un servicio nacional de salud que ofreciera asistencia sanitaria a todos, en lugar de que los médicos solo estuvieran disponibles para aquellos que pudieran pagarlos. El informe Beveridge, que detallaba las propuestas, resultó ser un éxito de ventas inesperado y se imprimió una versión resumida para distribuirla entre las Fuerzas Armadas. Desde la cuna hasta la tumba, se avecinaba una nueva era, y mientras la gente esperaba con ilusión el día en que terminara la Segunda Guerra Mundial, una cosa era segura: la vida nunca volvería a ser la misma. The maximum of individual freedom and responsibility that is consistent with the abolition of want. Mantener la moral alta tanto en el frente interno como en el frente de batalla era de vital importancia, y aunque la propaganda bélica se asocia más generalmente con Hitler y sus ideologías nazis, Winston Churchill también vigilaba de cerca lo que la prensa británica publicaba. Un ejemplo claro fue el suceso del 2 de marzo, cuando el pánico se apoderó de una estación de metro de Londres que se utilizaba como refugio antiaéreo en Bethnal Green, lo que provocó la muerte de 173 personas. Muchas eran mujeres y niños, e irónicamente esa noche, las bombas alemanas de las que habían huido no mataron a ni. Los habitantes del East End no podían entender por qué el desastre recibió tan poca cobertura en los periódicos, pero en realidad había una muy buena razón para el silencio de los medios de comunicación. Winston Churchill había decidido que dar relevancia a la noticia podría dañar la moral, y lo que es peor, proporcionar munición valiosa a la maquinaria propagandística alemana, algo que estaba decidido a evitar, por lo que ordenó que se suprimiera la noticia. Sin embargo, en la primavera de 1943, la conciencia de lo que estaba sucediendo con los judíos europeos en las zonas bajo control nazi iba en aumento, lo que hizo que los aliados estuvieran más decididos que nunca a derrotar a Hitler, y rápido. El 23 de marzo, Himmler fue informado de que, desde el inicio de la guerra, habían sido asesinados alrededor de 1,5 millones de judíos europeos. Ese mismo día, por pura coincidencia, el arzobispo de Canterbury se levantó en la Cámara de los Lores de Londres y suplicó al gobierno británico que ayudara a los judíos de Europa. En este momento tenemos sobre nosotros una enorme responsabilidad, dijo. Estamos ante el tribunal de la historia, de la humanidad y de Dios. Las autoridades británicas sabían desde hacía tiempo lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración gracias a las actividades de descifrado de códigos en Bletchley Park, en Buckinghamshire, que vigilaba todas las comunicaciones nazis. También les llegaban informes del movimiento clandestino polaco, y el Congreso Judío Mundial en Ginebra hacía todo lo posible por alertar al gobierno británico de lo que realmente estaba ocurriendo. Irónicamente, algunos funcionarios y políticos británicos descartaron las historias como propaganda, mientras que otros estaban preocupados por la posibilidad de lo que llamaban una avalancha de inmigrantes extranjeros. Winston Churchill creía firmemente que la mejor manera de ayudar a quienes estaban siendo tratados de forma tan atroz en los campos de concentración era seguir adelante con determinación y derrotar a la Alemania nazi. Las noticias procedentes del norte de África eran muy positivas, y en marzo, Montgomery había consolidado una posición de fuerza considerable. Contaba con 400 tanques, mientras que Rommel solo tenía 160, y los aliados también eran superiores en el aire, ya que habían construido nuevos aeródromos en el norte de África, lo que significaba que ya no dependían de su base en Malta. Había llegado el momento de que los aliados consideraran la invasión de Italia, y un bombardeo sobre Sicilia dejó a Hitler sin ninguna duda sobre lo que se estaba planeando. El Führer convocó a Rommel desde el norte de África para discutir qué se debía hacer, y en una reunión en Ucrania, el zorro del desierto le rogó a Hitler que permitiera la evacuación de las tropas del eje a Italia, donde podrían reequipararse. Pero ni Hitler ni Mussolini
estaban dispuestos a aceptar una retirada tan obvia, mientras que Rommel comenzaba a cansarse del falso optimismo y la falta de realismo de los dos líderes. Mientras tanto, en el norte de África, Montgomery seguía avanzando hacia la victoria aliada en Túnez. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, los franceses, en su ocupación del norte, habían construido una línea de fortificaciones en el sur de Túnez, tras perder un extenso territorio en el norte de África a manos de los aliados. En la Operación Torch, en el otoño de 1942, las potencias del eje habían logrado mantener lo que se conocía como la línea Maret, y utilizando campos de minas, zanjas antitanques, alambradas y posiciones de artillería cuidadosamente ocultas, los alemanes y los italianos habían creado una fortaleza defensiva, pero la estrella de Montgomery estaba definitivamente en ascenso, y a finales de marzo había logrado romper la línea Maret, y literalmente solo era cuestión de semanas que los aliados obtuvieran el control de Túnez. Un paso más cerca de la victoria total en el norte de África, los aliados ya se preparaban para la invasión de Sicilia, irónicamente, Rommel estaba destinado a no volver nunca más a África. Durante el resto de la guerra, desempeñaría un papel destacado en las operaciones europeas de Hitler, pero ni siquiera su gran habilidad militar y su experiencia podrían hacer frente a los aliados, que ganaban terreno día a día. La marea estaba cambiando, y hasta las víctimas más oprimidas de Hitler comenzaban a sentir una sensación de esperanza. En Polonia, sin que los nazis lo supieran, se estaba planeando un gran levantamiento en el gueto judío de Varsovia, mientras la resistencia del espíritu humano brillaba a través de la oscuridad y la desesperación. A medida que la apertura de un nuevo frente parecía cada vez más posible en el sur de Europa, ya que las fuerzas alemanas e italianas estaban perdiendo lenta pero seguramente su posición en Túnez, la determinación de Churchill de avanzar hacia una rápida victoria cobraba impulso, y aún llegaban mejores noticias del teatro de guerra del Pacífico, ya que los aliados por fin comenzaban a tomar la delantera, mientras los japoneses se veían obligados a afrontar la perspectiva de que su ejército imperial podría no ser tan invencible como habían creído al principio.